Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de décimo grado? A continuación, realizaré una breve retroalimentación de la eh, guía número 2 de filosofía. De economía no haré retroalimentación de la guía en la medida de que es muy sencilla. Es semejante a la guía número 1, realizar un texto, una reflexión sobre la temática en cuestión. Entonces es solo tarea que lean. Desde ya queda claro esto. De filosofía, sí, a continuación la proyectaré, la comentaré brevemente porque pues es un poco más compleja. Como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, permítanme un momento. Es leer las páginas 126 y 128 del libro de La historia del pensamiento filosófico y científico de Giovanni Reale y Darío Antiseri. Hay 3 preguntas básicas que responder. Explica por qué la explicación platónica del principio se diferenció abiertamente a la presocrática. Ojo, ¿cómo así? En el texto se va a hablar de la explicación platónica y se va a contraponer la explicación socrática del principio. Y la clave es cuál es la diferencia entre esas dos explicaciones. ¿Sí? ¿Por qué se diferencia una de la otra? La segunda, explica en qué consistió la segunda navegación platónica y en qué se diferenció de la primera. Es decir, Platón empleó una metáfora de la navegación y él hablaba que antes de él había habido una primera navegación que había llegado hasta cierto punto a la historia de la filosofía, del pensamiento filosófico, y que con él surgía una segunda navegación, ¿sí? Entonces la pregunta tiene claro, primero ustedes deben identificar en qué consiste la navegación platónica y a su vez, qué diferencia a esta navegación platónica con la anterior navegación. En lo largo del texto está explicado eso también, entonces les pido que por favor desarrollen la lectura. Tercera pregunta. Explica por qué el texto señala que la historia de la metafísica quedó dividida en dos, a saber, antes y después de la segunda navegación platónica. Ojo, ¿por qué en el texto aparece que la metafísica quedó dividida en dos? ¿Cómo así? ¿Por qué Platón, al hablar de la metafísica, da cuenta de que su segunda navegación, él dice, hasta aquí toda la historia del pensamiento filosófico, toda la filosofía que había venido, es un punto y yo arranco de nuevo? ¿Por qué? ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué esta metafísica o por qué esa historia de la metafísica quedó dividida en dos con esa segunda navegación? ¿Qué implicó para la historia de la metafísica la segunda navegación platónica? Bien, todo eso lo van a encontrar a lo largo del texto, que les pido por favor que lean. Les pido disculpas porque el texto, como ustedes pueden ver, tiene como algunas letras subrayadas, pero son legibles, son comprensibles. ¿En qué sentido? En que están así porque el texto fue escaneado de un texto que fue subrayado, resaltado. Cualquier palabra que no entiendan, con mucho gusto me preguntan, yo la explicaré, pero por lo general esto está fácil de comprender, ¿sí? Todas las palabras se pueden identificar y el texto es muy sencillo, es de leerlo, es de puntualizar. No explico más porque la explicación como tal ya de la guía va a ser cuando ustedes la desarrollan como retroalimentación. Bueno, entonces por ahora queda la tarea de ustedes de darse la tarea de eh, leer juiciosos, identificar en el texto las respuestas puntuales o indirectas a las preguntas, ya sea a partir de una lectura literal, inferencial. Entonces, tener eso presente. Bueno, les deseo lo mejor, espero que estén muy bien, cuídense mucho. Chao, chao.